Un antiguo profeta judío puede abrir misterios para entender lo que pasa en el mundo. ¡Ahora sí! La enseñanza bíblica, lo sobrenatural, comenzó contigo a temprana edad. Estabas en 8º grado y te topaste con un ángel. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fue increíble. Había huido de casa, así que tenía mi pequeña almohada y bolsa de dormir y mochila y estaba en un área boscosa por la carretera y mi hermana, 1 año mayor, y mi hermano, 1 año menor, estaban llamándome, buscándome y yo clamaba a Dios diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Debo decirles dónde estoy o no? Y escuché una voz estruendosa y parecía un megáfono de la policía. Sonaba como... la voz de mi papá. Así que fue audible. Fue audible y dijo, Mark, diles a los niños dónde estás. Y esto pasó 3 veces. Y al final les dije, vinieron corriendo y luego de la nada todos acordamos que debió ser una persona angelical. Y era un pueblo pequeño de 800 personas. Todos conocen a todos, eran las 10 de la noche. Y este joven se acercó y dijo, ¿puedo ayudarlos? Y mi hermana dijo, no, todo está bien, él volverá a casa. Y luego él nos dijo, bueno, ahí es donde Mark pertenece, nunca lo vimos antes, nadie sabía quién era, nunca lo vimos jamás, era algo muy... ¿Y no era tu padre el de la voz estruendosa? Mi papá estaba lisiado, él no podía salir, pensé estaba en una patrulla o algo así, y estaba en casa, solo eran mi hermano y mi hermana. Tengo curiosidad, ¿al momento te diste cuenta de que era un ángel? Cuando llegamos a casa, hablamos sobre eso. Todos pensamos que fue un ángel porque ninguno lo conocía. Y bueno, tú haces muchas cosas únicas al estudiar la Biblia. Por ejemplo, tomas un libro individual de la Biblia y en realidad lo pones en orden cronológico. ¿Por qué haces eso? Bueno, para mí es para ayudarme a entenderlo. Cuando leí el libro de Jeremías, descubrí que estaba revuelto y decidí ponerlo en orden y así poder entenderlo. Y descubrí, al compararlo con otros libros proféticos, ¡wow!, amplió toda la imagen. Mark, cuando pones las cosas en orden cronológico, descubres que la historia se repite siempre. Ay, por Dios, sí, y son los mismos patrones, todo está en los patrones, y los patrones que ves en los días de Jeremías también pasan en nuestros días, y cuando pones esos patrones juntos, puedes ver lo que viene. Encuentras incluso patrones en las advertencias. Definitivo. Lo que es fascinante es el pueblo de Dios en esos días. Ellos no servían a Dios, no querían nada que ver con Él, y Él escribía advertencias. Jeremías escribía advertencias de que debían arrepentirse y al mismo tiempo ignoraban las advertencias de Dios. Bueno, en realidad hay 6 similitudes en Jeremías comparándolo con hoy. Dime cuáles son esas similitudes. Bueno, una de las similitudes que pienso es Apocalipsis 3:20, cuando el Señor está tocando la puerta. No es la puerta de un no creyente, es la puerta de una iglesia. Y es como si Dios se parara afuera de la iglesia tocando la puerta. Y ellos decían en Apocalipsis, déjenos en paz, estamos en la iglesia, ni siquiera sabían que faltaba Dios. Bueno, hay una escritura que habla sobre esos patrones repitiéndose siempre, creo que es en el Eclesiastés. Sí, el capítulo 1, versículo 9, y es donde habla sobre lo que ya ha acontecido. Eso volverá a acontecer y no hay nada nuevo bajo el sol. Y por hacer esta investigación, puedo pensar que tú sabes que tienes un adelanto de lo que le pasa a la sociedad
ya que la historia sigue repitiéndose. Incluso la Biblia dice que la historia se repite. Así es, Dios declaró el fin desde el principio, así que si queremos saber el final del asunto, debes ver el principio y los patrones. Como dijimos, en días de Jeremías había anarquía como la hay ahora. Sí, anarquía total, caos. Revuelta política, total agitación social. Una de las cosas asombrosas para mí se revela en Mateo 24, donde se habla cómo se levantará nación contra nación. En realidad ese grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. Eso hace una gran diferencia. Y cuando ves lo que pasa ahora con grupos étnicos levantándose contra otros grupos étnicos, un paralelo total. Por eso es que debemos entender. ¿Y tú crees que eso es lo que en realidad pasó en los días de Jeremías? Claro, sí. Hubo incluso peleas entre ricos y pobres y ambos fueron agitación social total en cada área. Ahora vives en Seattle, Washington, donde todo eso sucede. Y encontraste en estos patrones que Dios siempre advierte antes del juicio. Siempre manda advertencias antes del juicio porque no está dispuesto a que nadie perezca, pero el problema es tan seguido y lo asombroso es que las advertencias son para su pueblo. Dios está más molesto porque su pueblo se aleja de él que porque el impío se aleje de él. Bueno, ¿no dice que el juicio comienza en la casa de Dios? Exacto, es exacto lo que dice. Entonces Dios siempre quiere lidiar primero con su pueblo y vemos eso de nuevo en Apocalipsis donde lidia con las 7 iglesias. Es con quien lidia antes de lidiar con las naciones. Cuando regrese, Mark revelará una de las advertencias a las naciones que pasan justo ahora del libro de Jeremías. Ya vuelvo. Y ahora Mark en realidad debe identificarse con el profeta Jeremías, en especial cuando descubras que sus hábitos alimenticios eran los mismos hábitos alimenticios que tenía Mark. Es tan gracioso, pero sí, cuando compares de nuevo Jeremías con el Apocalipsis, al apóstol Juan se le dio un pergamino y se le dijo que comiera la palabra de Dios. De acuerdo, y él dice que era dulce en su boca, pero amargo. En su estómago. Pues lo mismo pasa con Ezequiel en tiempo de Jeremías, que se le dio un pergamino con la palabra del Señor y se le dijo que comiera también. Y luego vemos a Jeremías, igual, dice que él también comió la palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces debemos darnos cuenta de que si en realidad queremos entender estos últimos días, debemos alimentarnos con la palabra de Dios y seguido todas estas. ¿Es a lo que te refieres con comerla? Sí, en realidad ingerirla. ¿Cómo la ingieres? Bueno, para mí es leer. Yo leo todo el tiempo y no se trata de memorizar. Es como una computadora. Lo que subas ahí, él lo descarga. Las revelaciones toman vida. Las revelaciones vivas vendrán si comes la palabra de Dios. El ejemplo más importante que puedo dar es cuando tuve una pistola en mi cabeza. Un ladrón estaba listo para volarme la cabeza y me dijo que me acostara viendo hacia el piso. Luego, mi mente decía pelear o volar, pero de pronto la palabra del Señor vino a mi mente y Él me recordó algo que leí en Proverbios 2. Y aquí el Señor dice, acuéstate en el suelo, y debido a que comí la palabra de Dios, el versículo surgió y dice, no tendrás temor cuando venga el pavor repentino, cuando te acuestes será dulce. Y ese era Dios hablando, hablaba conmigo y decía, ¿Y tu mente
no sabía nada de eso, pero te vino porque comiste la palabra y salió de tu espíritu. Pero Exacto. esta es la gran pregunta. Eso es maravilloso para Mark, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay con ellos? Bueno, creo que si comen la palabra de Dios, Dios les brindará revelaciones. Depende, ¿tratan la palabra como su verdura con peor sabor o la tratan como el postre más delicioso? Y debemos amar la palabra de Dios y entrar en ella y pedir a Dios revelación y llevarla a donde la necesitamos, porque es una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Pero tienes que comerla, digerirla para que Dios pueda brindarla de nuevo. Y alimentar tu espíritu a diario. 3 comidas al día al menos. ¿Qué advertencias a las naciones encontraste al decodificar al profeta Jeremías? Bueno, hay un par de advertencias diferentes. Una de ellas, hay varios capítulos donde él advierte a todas esas naciones distintas que deben someterse a Nabucodonosor, porque es la persona que Dios puso a cargo. Pero la advertencia más grande fue, él advertía a todas las naciones cómo deben tratar a la nación de Israel. Y si no tratan bien a la nación de Israel, están en grandes problemas. Y de hecho, Dios dice que después de 70 años de cautiverio, cuando castigó a Israel, Él va a voltear y a juzgar a todas las naciones y cómo trataron a Israel. Así que es muy importante hacer conciencia de que Dios aún está en pacto con el pueblo judío. En otras palabras, las personas lo ven como historia, pero eso es una realidad hoy y por siempre. Por supuesto, y es más, en Jeremías 31, con el nuevo pacto y otros lugares, Dios dice que su pacto nunca terminará mientras el sol y la luna estén ahí. Su pacto con Israel no se romperá. ¿Y qué hay sobre la otra cosa de la que muchas personas hablan, los radicales islámicos y la solución de los 2 estados? Exacto, eso pertenece al libro de Jeremías. Y hoy Dios dice que vendrá contra cualquier nación que intente partir su tierra. Entonces, las naciones, es mejor que pongan atención a eso. ¿Y quién es Babilonia hoy? Es una gran pregunta. Algunas personas me preguntan eso. ¿Es Babilonia una religión? ¿Es Babilonia un sistema político? ¿Es Babilonia una ubicación? Bueno, como tú sabes bien, pueden haber 70 capas diferentes. Creo que puede ser un sistema político, un sistema religioso y es mayormente una idolatría fugaz. ¿Y qué hay de las flechas inteligentes? Pensé que eso era interesante. Cuando lees Jeremías, habla de que después de 70 años, Dios vendrá contra Babilonia y dice que tendrán unas flechas expertas de un hombre experto. Y pienso que era interesante por el 91, cuando todos fueron a Irak. Tenías bombas inteligentes, misiles que eran como flechas, y pienso que era muy interesante cómo Dios proféticamente nos haga saber lo que viene. ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación de que no haces esto solo para el show. Tú en verdad estás emocionado por la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios, es mi pasión. Solo quiero comerla porque para mí es tan importante en la vida de hoy. Es más que historia, está viva porque nos dice cómo y qué debemos comer justo ahora. ¿Qué clase de personas, según tus estudios de Jeremías y otros libros en la Biblia, busca a Dios justo ahora? Porque si hay un momento para estar bien con Dios, ahora es el tiempo aceptable. Eso es seguro. Dios busca por personas humildes. Busca personas que quieran obedecerlo de corazón. No puede ser obediencia por temor. Dios busca personas que quieran magnificar las leyes. Vivimos en un periodo de rebelión, entonces Dios busca personas que quieran magnificar sus leyes, hacerlo honorable otra vez. Igual que las leyes de Washington son distintas a las leyes de Carolina del Norte. Bueno, las leyes dicen mucho del que las crea. Así que para mí, cuando ve las leyes de Dios, intento ver la razón detrás del corazón de la persona que da las leyes. Yo no veo legalismos. Esos señores es como, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Debo hacer esta ley o esta ley? No, me siento como un pequeño que quiere hacerlo para ser feliz a papá. Muy bien. ¿Hay algún concepto en Jeremías que explique el coronavirus? Enseguida. Bueno,
porque la historia se repite sola, porque la Biblia profetiza, muchas personas se pierden esto. Se nos dijo que las profecías se repiten siempre. Ahí es donde muchos maestros se confunden. Dicen, ya pasó, pero va a volver a pasar. Y hay revelaciones justo ahora, como en el periódico de hoy, del profeta Jeremías. Sí, una de las cosas interesantes que encontré en Jeremías 12, en donde Jeremías se queja, es como muchos hoy en día. Él le pregunta a Dios, ¿por qué los malos prosperan? No es justo. ¿Por qué permites que ellos tomen raíz y produzcan frutos? Entonces Dios dijo a Jeremías, oye, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿qué harás cuando vayas a competir con los caballos? Entonces, en el libro de Jeremías que escribí en Decodificando a Jeremías, enseño a las personas cómo correr con los caballos, porque las personas de fe son corredores. Abraham corrió, Isaac corrió, Rebeca corrió, Elías corría más que los caballos. Y cuando se trata de una de las cosas que pasan ahora, el coronavirus, correcto, y las personas preguntando si pienso que esto es el juicio de Dios, ¿sabes qué? No lo creo. Así es como lo veo. Si Dios te dice, no pongas la mano en la licuadora cuando esté encendida, te cortará los dedos. Y luego vas y la metes en la licuadora. No puedes decir, fue culpa de Dios. Dios me juzga. Es porque no fuimos obedientes. Bueno, es la misma cosa. Nosotros mismos nos castigamos. Es más, en Jeremías, Dios dice, tu propia maldad te castigará. Y pienso que lo que pasa hoy en el mundo es reacción a toda la rebeldía que está pasando. No es que Dios nos juzgue tanto como el que la rebeldía nos castiga sola. Y cuando pienso en lo que pasa con el coronavirus, esto pienso yo. Pienso que debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y en Proverbios 6 menciona 7 cosas que Dios odia, que son una abominación. ¿Qué crees? El primero es la altivez. Bueno, por Dios, ese es el problema en los días de Jeremías, el orgullo. Ve lo que pasa hoy en día. Dios habla tal como derribó los ídolos en Egipto. Está derribando ídolos, los ídolos del entretenimiento, los ídolos deportivos, todos esos ídolos en quien confiamos. Él los derriba. Y en Jeremías, él dice al rey y la reina que se humillen. Bueno, eso es lo que pasa ahora, llenos de orgullo. La otra cosa que él odia, la segunda cosa después del orgullo, es una lengua mentirosa. Ve todas las noticias falsas, lleno de noticias falsas. Y eso es lo que pasaba en días de Jeremías. Los profetas solo profetizaban mentiras, daban noticias falsas. Y la tercera cosa, la última cosa que mencionaré son manos que derraman sangre inocente. Ve toda la sangre inocente que se derrama. Entonces ellos ofrecían niños a Moloch. Bueno, hoy tenemos el asunto del aborto. Así que todo es paralelo, por lo que la nación de Israel experimentó lo que pasó en los días de Jeremías y lo que experimentamos ahora. Ahora tú dices, volviendo al coronavirus, que lo llamas ensayo. En realidad creo que tal como los caballos del Apocalipsis creo que lo que experimentamos justo ahora es un ensayo del juicio, porque Dios quiere que nos aseguremos de estar bien espiritualmente. Podemos correr con los caballos espirituales cuando vengan, y en realidad creo que lo que pasamos ahora nos prepara para tiempos más duros. Así sabemos que debemos ejercitarnos espiritualmente. La otra cosa dicha sobre el coronavirus que es totalmente asombrosa para mí es la primera vez en 3,500 años que en el mismo día que Dios tuvo a todo Israel encerrados en cuarentena dentro de sus casas, todo Israel estuvo en cuarentena, igual que el resto del mundo, como si Dios hiciera que Israel finalmente hiciera correctamente la Pascua. Y eso es asombroso para mí, que es la primera vez que eso pasa en 3,500 años, por lo que este año es tan importante. Bueno, y es algo interesante debido a la palabra. Dice que debes permanecer en casa en Pascua. Esta fue la primera vez en 3,500 años que estuvieron encerrados en sus casas. Debían permanecer en sus casas. Debe ser muy profético. Y fue el mismo día. También fue el mismo día de la semana. Tú enseñas sobre cómo tener paz en medio del caos, que no estamos solos. Muchas personas que nos ven justo ahora, que se sienten solos, aislados. Totalmente. Háblales un poco.
Una de las cosas más importantes que podemos aprender del profeta Jeremías al decodificar a Jeremías, cuando lo comparamos con lo que sucedía con Ezequiel y Daniel, ¿sabías que al mismo tiempo que los 3 niños hebreos fueron lanzados al horno ardiente en Babilonia, aquí el Señor apareció en medio del caos? Entonces, en Jerusalén, fue al mismo tiempo que el rey Joacim cortaba la palabra del Señor en 3 partes y la lanzó al fuego, justo cuando la palabra del Señor era lanzada al fuego en Jerusalén. Discúlpame, eran 3 niños hebreos. Los niños estaban en el fuego, recuerda en Daniel. Adelante. Sí, y Daniel, los primeros capítulos 2 y 3, vemos los 3 niños hebreos, porque no adoraron la estatua de Nabucodonosor, fueron lanzados al horno ardiente. Pero lo que descubres es que al mismo tiempo en Jerusalén, Baruch, el escriba, quería advertir a Israel y a Joacim que no hicieran lo que hacían, y cortó la palabra del Señor en 3 o 4 partes y la lanzó al fuego en Jerusalén. Y al mismo tiempo en que la palabra del Señor es lanzada en Jerusalén, la palabra del Señor aparece en el fuego en Babilonia con los 3 niños hebreos. Lo que debes saber, igual que los 3 niños hebreos, cuando estás en medio del fuego por el que pasas y te sientes triste y bajo estrés, recuerda que el Señor está contigo. Y cuando Él habla de no estar solo, el Señor es incluso más que compañía. Si naciste de arriba, el Señor está en ti. Nunca estás solo. Ahora, hay personas que no saben si en realidad sus pecados fueron perdonados, si Jesús en realidad vive en su interior, si en realidad tuvieron una experiencia con Dios. Y hay unos que nunca han hecho esto. Quiero que repitas esta oración. Solo repitan las palabras que digo fuerte, como si estuviera en el cuarto desde donde me ves, justo ahora. Porque no importa que no esté ahí. Dios está ahí. Y Él es lo que importa. Y si debe haber un momento, es ahora. Repite después de mí. Querido Dios, en voz alta, querido Dios, soy un pecador. Contra ti y solo contra ti pequé. Me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús limpia toda cosa mala que he hecho. Y tú no tienes memoria, oh Dios, jamás. Ya no existen. De acuerdo con tu palabra, estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, te invito a vivir dentro de mí. Nunca me dejes o abandones. Dame la paz que pasa el entendimiento humano. Te hago no solo mi Salvador, sino mi Señor. Amén.